María Hidalgo, soy snowboarder profesional y me estoy preparando para ir a las Olimpiadas. Acabé la temporada 2021 consiguiendo mi objetivo, que era encarrilar la clasificación olímpica, lo que significaba que tenía un pie muy dentro para ir a las Olimpiadas porque iban los top 30 y solo quedaban 4 competiciones que iban a contar para esta clasificación. Pero durante el verano salió una nueva normativa en la que se alargaba la clasificatoria, no solo la última temporada 2021, sino también la anterior, en la cual yo no había competido porque había estado lesionada. En el momento que yo soy consciente de que la normativa ha cambiado y supone una situación de estrés porque es verano, no puedo hacer nada y todo ha cambiado sin que yo haya podido reaccionar. Intento ser optimista en que es posible volver a entrar en ese top 30 y me motivo para prepararme de la mejor forma posible para afrontar la pretemporada, sobre todo físicamente, que es lo que puedo hacer en verano, pero también mental y emocionalmente hacerme lo más fuerte posible porque sé que no van a venir momentos fáciles. ¿No te encuentras bien? Vamos a casa, recupérate y seguimos. O sea, esto no acaba aquí, acaba de empezar. Yeah. Yo te apoyo en la decisión, no tengas ninguna duda. Yeah. No le des ya más vueltas, sal de esta. En ese momento yo no estoy pensando en competir, sino estoy pensando en mi rodilla, en el miedo que tengo a cuando vaya a saltar. Estoy un poco entre la espada y la pared porque si no compito pierdo puntos para la clasificación, pero a la vez si compito en una situación así pues me estoy arriesgando mucho y todo puede pasar y obviamente pues no quiero volverme a lesionar de la rodilla aún más. Entonces básicamente es horrible, es un momento muy malo, muy feo en el que
mentalmente colapso y la decisión es que en ese estado pues no puedo competir. Estamos en la Copa del Mundo de Steamboat, Colorado, segunda Copa del Mundo del año, primera competición para mí ya que no pude competir en CUR, pero ahora me siento al 100%, estoy preparada, día de competición y a por todas. Después de planchar mis rondas en las últimas competiciones, recupero la confianza. Gano algunas plazas en la clasificatoria antes de llegar a Laax, donde me lo jugaré todo. Fuck. It's going to be a nervous ride. Do you want to know where you are for the Olympics? Yeah. You're in 30th position. 30th. That's if the people who are With the retired. clean list or with the clean list? No way. Shit. If it's the top 29 or the top 30. Because I don't know. 29. I don't actually remember if the country spots are trying to give like an extra spot, but if that's like 31 girls go, or if it's 30. I think it's 29 or 30. Very close. So let's say I was 37 and now where I am. 30. And we still need to take like cereal, silver. Finalmente soy primera reserva y tengo que quedarme en casa aislada por protocolo COVID. A los días me confirman mi participación en Villiers y lo tengo todo listo para cumplir mi sueño y ser olímpica. Hasta que 2 horas antes de mi vuelo a China recibo la llamada de la federación en la que me dicen que estoy inscrita para la competición, pero que el Comité Olímpico Internacional no puede darme de alta, que es demasiado tarde. Y en ese momento pues me doy cuenta de que es imposible ya que se realice el sueño. Y ahí como que se acaba todo. Y en ese momento pues como ya lo doy por cerrado y es muy bonito porque me vuelven las ganas de hacer snowboard, la motivación, el no tener presión y solo querer hacerlo por pasármelo bien. Y al recuperar eso pues creo que recupero mi mejor versión y con ello vienen los resultados y es irónico, pero acabo la temporada en el top 10, quedándome fuera de las Olimpiadas cuando necesitaba un top 30. Con lo que me quedo de esta temporada
sobre todo a final de temporada, que fue en el momento que volví a disfrutar del snowboard y apreciar todo lo que me da el snowboard. Fue compartirlo con los amigos, los buenos momentos y toda esa energía que es la energía que cualquier otra cosa pues no me da.